Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión, en este encuentro con Ricard Efa y Salva Rubio. Buenas tardes, Ricard. Muy buenas tardes. Y buenas tardes, Salva. Buenas tardes. Bueno, estamos en la primera sesión del podcast Disquimus que organiza la FNAC y esta vez con la colaboración de Norma Editorial. Es una sesión de las que yo organizo desde hace muchos años, en las que tratamos aspectos relacionados con el proceso creativo, ¿no? No nos centramos en una historia o en un cómic concreto, sino pregunto a los invitados, a los autores en este caso, sobre su forma de trabajar y en este caso la oportunidad de que estamos hablando con un equipo creativo que ya han publicado una obra y ahora nos van a comentar también otros trabajos que están en cartera. Con Ricard Efa prácticamente podríamos decir que es autor revelación hace un par de años en España, cuando en realidad llevaba 20 años publicando en Francia, ¿no? Y tenemos la suerte de que Norma Editorial empezó publicando Soldado hace un par de años, coincidió también con la salida de Monet, El nombre de la luz, con guión de Salva, y justamente hace muy poco ha publicado Sola. Y Salva lleva como guionista un tempo diferente. Ahora hablaremos también de la importancia del tiempo en el proceso creativo. Y también has publicado Monet y el fotógrafo de Mauthausen, y un trabajo colaborativo, por decirlo así, de el Primavera Graphic Sound, donde realizas una aportación del guión de la historia corta que hay dibujada en su interior. Hace momentos decía la importancia del tiempo, ¿no? Porque estamos en 2019 y yo creo que prácticamente debe hacer unos 5 años que empezasteis a gestionar el proyecto de Monet, ¿no? ¿Cómo se lleva el paso del tiempo desde un punto de vista creativo, ¿no? De que está pasando tanto tiempo entre la génesis, el inicio, el final, la presentación y la defensa, digamos, del trabajo en el futuro. Bueno, sí, empezamos, digamos, cronológicamente un poco, porque los proyectos que han salido por el momento han sido iniciativa mía, y en este caso, como bien dices, todo empieza pergeñando un poco el proyecto, cuál va a ser la esencia, pensando en cuál va a ser el dibujante más adecuado para el tema, que en el caso de Monet fue sugerencia del editor, y luego pues... El editor francés. El editor francés nos juntó en una cena y bueno, pues allí nos conocimos y hicimos unas pruebas. Y esto es lo más rápido que se puede trabajar. Hubo que esperar unos meses a que Ricard terminara Soldado, que tampoco fue tanto, e inmediatamente se puso con Monet, con lo que a mí me dio tiempo a escribir el guión. Y eso es lo más rápido. Yo cuando he trabajado con otras personas, a lo mejor he tenido que esperar 4 meses, 5 meses a que esperen lo que están haciendo, descansen un poco o finiquiten otra cosa y ya se ponen con lo mío, con lo cual le añade tranquilamente 6 meses a un año al proyecto. Entonces nosotros, quieras que no, hemos ido rápido, teniendo en cuenta, ahora lo contará él, que es un cómic hecho a mano, no es Cintiq ni nada hecho por ordenador. Es una pregunta que solemos responder, no de forma directa, pero que solemos responderla bastante. Normalmente nos preguntan cuánto tiempo has estado trabajando en este libro. Tú dices, bueno, ese año y medio, 2 años, depende del caso. Pero luego tú cuentas y dices, no, bueno, tienes que sumar que este proyecto lo estuvimos moviendo durante 2 años y el primer año no interesó a nadie, y luego el segundo año lo pasamos negociando con una opción con una editora, y luego buscando, y luego Salva escribiendo, y luego haciendo pruebas. O sea que realmente el tiempo de creación es una cosa que es muy... es como líquida, no es el tiempo que te empiezas a sentar, voy a trabajar la página 1 hasta el tiempo hasta el día que acabas la última página, sino que a veces se tira atrás en el tiempo bastante. En el caso del libro que estamos trabajando ahora, de Django, hicimos el proyecto hace unos cuantos años. Yo creo que cuando acabamos Monet empezamos a trabajar el proyecto, y el proyecto estuvo pululando por ahí, recopilando pues retornos editoriales de editores que tenían más o menos interés, hasta el momento que firmamos el contrato. O sea, en el momento que firmamos el contrato se empieza a trabajar en el libro, tal cual, a preparar, pues Salva a documentarse para escribir el guión definitivo.
Bueno, de hecho, creo que es el Monet que en la última página pone junio del 2016 y acaba realmente saliendo en las librerías en 2017. Sí. Tanto en Francia como en España, ¿no? Sí. Y aún estamos hablando de él. Claro, eso es otro tema, ¿no? ¿Cuántas alegrías, ¿no?, ha dado también esta obra? Sí. Monet, sí. Yo, de hecho, bueno, es mi primer cómic publicado en Francia, con lo cual para mí tiene un valor emocional extra, pero es verdad que la editorial nos trató muy bien en todo momento. Para mí el highlight fue la presentación que hicimos en Giverny, ¿no?, que nos llevaron allí el día de apertura de la sesión, porque Giverny cierra unos meses, pero el mismo día en que abrían, que se inauguraba por ese año el jardín, nos llevaron, estuvimos allí con la prensa, comiendo, paseando por el jardín, y ahí es cuando te das cuenta de que una pequeña idea que se te ocurre un día y dices, fíjate qué tontería, es el pintor más famoso de la historia de Francia y nadie ha hecho un cómic sobre él. Unos años después, pues estás en su casa donde él vivía presentando el cómic, ¿no? Y hay algo también de especial, de mágico. Claro, absolutamente. Claro. ¿No? Y luego esa libertad que tiene también el pueblo francés de que acepten que venga, en este caso, pues un catalán a dibujar la vida de un gran autor francés. Nos lo cuestionamos mientras hacíamos el libro, porque tampoco pintamos. Normalmente en las biografías de artistas se suele dibujar psicológicamente al artista como un genio, ¿no?, como una persona iluminada, tocada por las musas o por los dioses o por quien sea. Y en este caso nosotros hablábamos de un autor, de una persona. En todo caso hacíamos un perfil psicológico mucho más terrenal y mucho más polivalente, mucho más complejo. Es decir, no era una persona que solamente pintaba, sino que tenía una vida detrás y una vida que poníamos en la tela nosotros también de lectura, porque era necesario para entender el personaje. O sea, no es necesario entender solo la obra que hace, sino que hay que entender ese background que tiene el personaje, que es lo que al fin y al cabo alimenta su obra también. Además, la pregunta es bastante coherente en el sentido de que yo, como historiador, cuando me documento, si leo el libro en francés, algo que tiene Francia es que normalmente son muy autorreferenciales. Es decir, un libro de historia francés vas a la bibliografía, a las fuentes, a las notas, y casi todos los autores son franceses. Como que se fijan muy poco en lo que han hecho de fuera sobre ellos, o le dan un poquito menos de importancia. Y entonces que vengamos nosotros, que somos extranjeros, pese a todo, y acepten bien nuestra visión, bueno, pues la verdad es que es una alegría. Está claro. Yo tengo que felicitar por la obra, es una obra yo creo, de las más importantes de la década. Y os tengo que felicitar en los dos sentidos. Primero porque en el guión hay un camino, digamos, hacer una biografía siempre es muy difícil porque tienes que quitar y tienes que dejar lo esencial, pero tienes que dar, digamos, la esencia de lo que realmente marcó este señor y que justifica después sus actos, ¿no? Y luego también por el dibujo, porque el dibujo hay un esfuerzo que luego en la documentación anexa creo que es muy interesante como lo explicas. Hay un esfuerzo para hacer todo lo más posible al estilo, digamos, del propio Monet, ¿no? Y eso es algo, no sé, digamos, que no nos esperábamos los aficionados y que hemos disfrutado muchísimo, ¿no? Y que una biografía súper interesante, digamos, una forma de entender bien el personaje, un personaje histórico. Por ejemplo, hace un momento comentábamos el reciente estreno del documental Los Nenúfares de Monet, que es un documental que recomiendo muchísimo y que se ha estrenado recientemente aquí en España, pero que se centra básicamente en la creación del jardín y en la creación de su estanque y en la etapa final de su vida, digamos, ¿no? Y en su obra magna al final, en el recinto redondo. Y en cambio, yo estaba viendo este documental y pensaba, ostras, estoy entendiéndolo gracias a que he leído vuestro cómic, ¿no? ¿Cómo os preparáis, digamos, para enfrentaros a un proyecto tan importante y en qué cortáis? Porque tenéis una limitación en el tiempo, en el espacio, en las hojas. Yo creo que lo más importante, que por un lado, y voy a hablar de mi parte de trabajo, y evidentemente que es convergente con el trabajo de Salva, que siguió él, teníamos muy claro que íbamos a contar este recorrido que hace Monet para convertirse en Monet, porque justamente el Monet que es conocido por todo el mundo es el Monet
del documental, es decir, es Monet ya en Giverny, es Monet reconocido, es Monet que pinta los nenúfares y que pinta las grandes obras de su vida. El Monet anterior a eso, el Monet que no tiene barba blanca, el Monet que no está en Giverny, el Monet que no tiene dinero, está muy poco contado y se conoce muy poco incluso en Francia, teniendo en cuenta que es el pintor más famoso del mundo. Es curioso. Sí, bueno, y que la palabra impresionismo era una burla. Sí. Eso es el arte. Sí. Y para mí había dos cosas que eran muy claras. Una era que iba a hacerlo a mano sí o sí. O sea, no tenía sentido hacer un libro sobre pintura en el que íbamos a intentar contar la pintura desde la pintura, haciéndolo o con colores planos o por ordenador o con cualquier otra técnica que no fuese la pintura. Y otra cosa era la portada. Creo que fue lo primero que dibujé fue el boceto de la portada. Y yo dije, o sea, Monet tiene que verse desde 15 metros, que es un libro de Monet. Y hice un boceto en A5 con la mitad del formato de la portada, hecho con gouache, que era la técnica que estaba probando, o sea, aproveché para probar la técnica. Y la mandé a la vez a Salvaya, al editor, y dije, mira, propongo esta técnica y creo que esto puede ser una portada que tenga personalidad y que se vea. Y creo que todo el mundo dijo sí. O sea, no hay ninguna duda, sí. Con esto vamos a vender. Es muy icónico, ¿no? La imagen, la barba que decías antes. Bueno, es la forma de atraer a la gente al libro, aunque luego contamos muy poco dentro del libro de ese Monet, contamos muy poco. Sí. Está dentro, o sea, está justificada la portada, pero es una forma de atraer a la gente. Una portada con el aluvión de novedades que hay al mes en el mercado. Una portada significa que el 60-70% de las ventas ocasionales. Te tienes que fijar como mínimo, y la portada también tiene que resumir lo que estás contando, ¿no? Yo, pasando a mi parte, la anécdota es que esta historia se me ocurre antes de que yo piense en ser escritor, guionista ni nada. Yo estaba estudiando Historia del Arte en la Complutense y para un examen de impresionismo, estudiando, pues leí la vida de Monet y aluciné. Dije, ¿cómo no han hecho una película de esto, no? Y fue años después que decidí retomarlo, repasé esa vida y dije, esto es muy, muy interesante. Y lo que has comentado de las biografías, claro, ¿cómo enfocas una biografía? Es una vida entera, ¿no? Mi aproximación usual suele ser cómo Monet se convierte en Monet, cómo Degas se convierte en Degas. Es decir, hay un personaje que se ha hecho famoso por algo en concreto o que tenemos una imagen de él. Pero, por ejemplo, si pensamos en Muhammad Ali, pues a lo mejor su personaje tiene tres personajes interesantes, ¿no? El Mohamed del Parkinson ya perdiéndose, el de la decadencia o el de su gran gloria y el que se va creando. Y a mí ese es el que me suele interesar, porque es una historia que la gente reconoce, ¿no? Y cómo no eres nadie y te conviertes en alguien. Y lo que siempre intento no hacer es como mi némesis, son estas biografías en las cuales son como libros de texto, ¿no? Que te van explicando con cartelitos y con tal, te van diciendo, y entonces se casó. Sí, pues son libros ilustrados casi, ¿no? Hecho, fecha, ¿no? Hecho, fecha. Sí, a mí eso no me gusta porque es como la Wikipedia ilustrada. Y para mí, como escritor, lo que necesito es meterme emocionalmente en Monet, saber quién era y saber expresarlo en el guión, y que Ricard se alimente de eso a la hora de los colores, las composiciones, o sea, pero yo creo que hay tres dimensiones, ¿no? Una es la vida de él, sí. Otra es su obra, y luego es la obra de los coetáneos, que es también el entorno. Claro, sí. Te influye a ti muchísimo también porque coges imágenes también de otros pintores del momento que te influyen también en las viñetas. Es decir, que es una gozada porque estás descubriendo, ¿no? Es decir, un cómic un fresco, es un fresco. Intentamos montar un cómic de la suma de muchas pinturas, ¿no? A muchos cuadros. Exacto, al fin y al cabo la posibilidad que te da el cómic es esa, es la de contar con imágenes, y las imágenes a veces pueden contar mucho más de lo que hay ahí, es decir, sí. El fondo de una viñeta, que no es lo importante aparentemente de esa escena, te está aportando una información, y te la está aportando con una inmediatez que otros formatos no tienen. Otros formatos se tienen que parar y decirte, te estoy contando esto. En el cómic no es necesario, no es necesario que yo diga, aquí cuando llegan aquí, lo de detrás es un cuadro de Corot.
tampoco es tan importante, o sea, es decir, no hace falta cortar la historia en ese momento, hacer un paréntesis y contarlo al lector, pero está ahí. El lector que conoce la historia del siglo XIX y siglo XX del arte, es posible que reconozca muchas de esas cosas que hay, porque no están todas contadas en el final, en el final. Y otros lo van a descubrir. Y también nos servía para dos cosas, yo creo. Una era en la premisa que teníamos era, bueno, vamos a contar la vida de Monet, pero Monet era un tipo que pintaba, que no es precisamente un aventurero, no es un vaquero, no es una historia de acción, por lo que, ostras, contar un tipo delante del caballete pintando es tedioso y aburrido. Es aburrido de hacer y de leer. Y dijimos, bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlo para contar la vida de Monet, que es un tipo que se pasó su vida pintando y poco más, de forma que sea atractiva y dinámica. Y ahí entró la opción, por un lado, de meter el máximo de referencias posibles que no rompieran el camino de la historia, de su recorrido, y por otro lado el de plantear que cuando salieran sus cuadros, que no fuese un catálogo el libro, que cuando saliesen sus cuadros pudiésemos contar momentos previos, momentos posteriores, o cuando hace apuntes, o enseñar al reverso, ¿no? Por ejemplo, es una inversión, ¿no? Es una inversión en la obra. Sí. Pero no, intentar entender ¿dónde está la emoción de Monet en este cuadro? ¿Está en la relación que tenía con la modelo? ¿Está en la anécdota que está contando aquí de su amigo? ¿Está en lo que le ha pasado en este entorno y por eso lo pinta? Y intentar encontrar ese vínculo que tiene Monet con el tema de ese cuadro e intentar plasmarlo en la historia. Está claro, lo que pasa es que eso lo tienes que hacer antes de empezar, ¿no? Porque eso es un trabajo durísimo. Está ya en el guión, eso es una de las... Tú le entregas el guión completo. Sí, es una de las peculiaridades de mi trabajo, que no es tan común en la industria, pero yo escribo el guión completo. Yo no hago unas cuantas páginas y se las envío, porque para él sería mucho peor. Yo envío el guión completo y en ese guión ya están muchas de las propuestas que acaban siendo fondos, cuadros, citas, ya están ahí. O sea, para mí, yo no estoy inventando nada, eso ya lo hizo Velázquez. Entonces, una vez que has aprendido de cómo lo hace un maestro, pues lo puedes jugar con ello, ¿no? Y la idea era esa, que también, a la vez que va avanzando la vida de Monet, tengas un contexto de saber en qué época pintó qué cuadro. Claro. Porque de esa forma, aunque a una primera lectura la mayor parte de los lectores, y eso nos gusta, les pasa desapercibido, creen que son fondos sin más, cuando llegas al final y ves el taller, ves todo lo que te has perdido y te lo tienes que leer otra vez. Y ahora cuando ves un cuadro de Monet ya sabes en qué época de su vida se dio. Y eso es interesante porque hay veces que Monet está en momentos totalmente dramáticos y terribles de su vida, pero está pintando paisajes muy alegres, por ejemplo. Entonces, la disonancia que hay aporta al personaje. Está claro. Que es un poco al revés que Picasso. Picasso, cuando tiene sus bajones en su propia vida, los transmite a su obra, ¿no? Cuando se muere Casagemas, empieza su época azul, triste y eso. Monet no. O sea, Monet no tiene un duro, está en la miseria, y cuando pinta, en esos momentos está pintando los cielos, la luz del sol, temas joviales, flores, que dices, no, Quizá era porque estaba yendo a lo más comercial, o lo más fácil de vender, o quizá realmente era necesito pintar cosas alegres para escapar de mi miseria. No lo sabemos. O no sabe hacer otra cosa. O sea, o sea, nosotros tenemos las fuentes que tenemos. Ya. Y con eso intentamos construir una historia. Por ejemplo, nosotros en cierto momento llegamos a teorías nuestras propias. Por ejemplo, cuando muere su primera mujer, que la pinta en su lecho de muerte, que en relaciones epistolares tardanas en su vida cuenta o define ese momento, se define a sí mismo como un monstruo en ese momento, y dice, no, lo que estaba haciendo yo, ¿no? Mi mujer muerta, ¿no? En la cama, y yo pintando la luz de la madrugada, la luz del sol llegando a su barbilla. En ese momento empiezan prácticamente a desaparecer las figuras humanas de su obra. O sea, antes las había, no era lo que más había en Monet, pero en ese momento tienden a desaparecer. Bueno, quizás sí que hay una razón, y quizás sí que es por eso, ¿no? Porque se desapega, y tiene como un desapego de las personas, de sus relaciones, las vive de una forma como muy distante. Es un tipo muy egoísta.
mi visión, mi visión, mi visión y mi visión, y como una pisonadora pasando por... Sí, algo interesante es que no queda como un buen tipo, es decir, en Francia gusta lo de qué guay son nuestros autores, nuestros futbolistas, nuestro todo, ¿no? Les gusta verse representados de forma, vamos a decir, heroica, y Monet no es un héroe, al revés, es una persona muy egoísta que decide esa dicotomía entre familia y trabajo, elige trabajo siempre. Yeah. Pero eso nos da un cierre en el cual se está preguntando un poco en Giverny, ¿no?, si merecía la pena todo aquello. Al final, bueno, mi respuesta es que él no dejó de ser así nunca y que queda poco tiempo de luz, quiere decir necesito seguir pintando. A lo mejor él era distinto, otra gente tiene otra visión, pero mi opinión es que él nunca supo cambiar, no encontró el disfrute. Bueno, la sensación de que es una persona especial y que tiene un don y que es consciente que tiene ese don y que es una persona incomprendida, digamos, en ese momento. Bueno, porque el momento era el que era en la sociedad y en el arte. O sea, el arte era absolutamente académico. Había un administrador casi político dispuesto a decir que era arte y que no era arte. Esto es arte, esto no es arte, esto es arte, esto no es arte, según unos cánones y unos patrones muy, muy, muy concretos. Y él llega con un aprendizaje hecho de la calle. Él viene de la caricatura, viene de una cuestión mucho más primaria del dibujo y de la pintura. La trata con unos pintores de su Havre natal, que le enseñan a pintar de la naturaleza directamente en plein air, y luego es un tipo que creo que parece tener en todo caso las convicciones muy claras, y él quería, pintar lo que él quería, y luego también quería conseguir, gracias a la pintura, vivir como un gran burgués. Era un tipo que lo que buscaba el reconocimiento, pero buscaba también el llenarse los bolsillos, el tener sus mañanas de leer el periódico fumando su cigarrillo y su buen vino, hacerse su jardín, hacerse su estanque. Sí. No, y al final lo consigue, lo que pasa es que él es de estas personas que insiste hasta que lo consigue, es decir, parece que nunca tuvo en cuenta, aquí hay como 2 décadas de sufrimiento, bueno, son sus primeros 40 años de vida, y 2 décadas son extremadamente duras, pero es cierto que en un momento dado ganan los impresionistas porque el gusto del público cambia y la gente acepta por fin lo que están haciendo. Entonces, sí. ¿Qué han tenido tiempo? Han tenido tiempo de que su obra se revalorice. Claro. Los cuadros que en un principio, aunque se hubieran puesto de moda, son pintores nuevos, jóvenes, no hubieran valido mucho, de repente sus cuadros de juventud están costando dinerales. Y esto incluso entre ellos genera problemas, porque entre ellos se han regalado cuadros, se han intercambiado, porque ya que no valen mucho, nos los cambiamos. Y cuando unos empiezan a vender los cuadros que les han regalado a los otros, pues les molesta y hay entre ellos problemas. Es curioso porque esto parte de... Mi idea original era hacer una historia colectiva a los impresionistas y el editor me dijo, bueno, vamos con calma. Pero eso me hubiera gustado contarlo, por ejemplo, como al principio son amigos porque son pobres, solo tienen entusiasmo y lo comparten, y al final, pues la pasta les separa y les hace... Bueno, hay las escenas de cuando generan el primer festival, que están en una orilla del río, creo que es, o algo así, pues eso es muy interesante porque al final esos son pintores reconocidos después, ¿no? Sí. Es un tema muy interesante. Otra cosa que hay que destacar de la obra es el color, ¿no? Hay un trabajo muy importante que acaba condicionando la técnica, ¿no?, que utilizas, y el color al final acaba fluyendo también a lo largo de todo el cómic, ¿no? A ver, y vamos a hablar, una de las cosas que está constantemente en el discurso del libro es el color. Es como el personaje ve el color, ve la pintura y ve el color, por lo que el color tenía que ser importante. Y hemos intentado ser sutiles. A ver, por un lado, yo llego a escoger la técnica es prosaico, no tiene nada más allá de una cuestión que me permitiese trabajar en gouache, pues ir más rápido, hay un secado, hay una capacidad de rentabilizar la técnica, o sea, puedo añadir agua y recuperar y hacer difuminados, o que con otras técnicas, con el acrílico, por ejemplo, no puedo, y eso determinó, al fin y al cabo, el resultado. Claro. Si hubiese hecho con otra técnica, pues el resultado habría ido por otro camino. Había otra cosa a la vez, que es el recorrido de Monet. Monet no pinta igual siempre. Monet empieza pintando de una forma más naturalista, más
cerca de lo académico, en todo caso, para acabar pintando puro impresionismo. Nosotros sabíamos que íbamos a intentar hacer, en todo caso, un recorrido parecido en el libro. Pasa que había las limitaciones técnicas, sobre todo por mi parte, mis capacidades. Yo no había pintado y que un libro así en mi vida. Que se entendieran las viñetas, sí. digamos. Eso nos lo dijo el editor, nos dijo, vale, pero no os paséis. Claro, sí. Que se pueda leer. Recordemos que la primera crítica que tiene es que los cuadros no están acabados. Sí. Es la primera crítica que le dice. Sí. Claro, es eso, hay un momento que no puedes definir el detalle, tienes que mantener una pincelada suelta, y eso el wash, o como trabajaba yo el wash al fin y al cabo, permitía eso, por lo que yo creo que fue un buen acierto, aparte de lo puramente económico de la técnica. Luego hay una serie de discursos ahí dentro que están pues intentando poner o quitar luz a las ideas que están en el guión, ¿no? Por ejemplo, en todo el periodo, cuando Monet empieza a vivir, sobre todo en el último tercio del libro, cuando empieza a vivir la miseria, cuando está su mujer ya enferma, a punto de morir, de casi lo que se lee en los libros de historia, que casi es su culpa, ahí la luz prácticamente desaparece, ¿no? Monet deja de pintar, el color desaparece, son colores mucho más grises, mucho más pálidos. O sea, hemos intentado trabajar con varios discursos a la vez. O sea, y eso creo que es lo que le da interés al libro y da esta sensación a la lectura de decir, hostia, parece que estoy leyendo yo mismo, cuando lo leo ahora con el tiempo, ¿no? que lo puedo leer, me puedo permitir ese lujo como autor propio del libro. Claro. Digo, hostia, pues realmente hay la sensación de que estamos contando. No es una sensación de que contemos mucho más, sino que realmente hay mucho más, hay niveles de lectura. Y yo creo que eso es lo que marca la diferencia con otras biografías que se puedan haber hecho de Monet, que hay unas cuantas. Y eso es una de las cosas que pasó cuando salió el libro, que el mercado está inundado de biografías de pintores y de Monet había unas cuantas. Bueno, no... ¿Tú crees que hay unas cuantas? Aquí Sí, centradas en Giverny. Glenat Francia tiene un par de ellas. Sí, pero no era realmente una biografía. Bueno, era como una extrapolación ficticia de Monet en Giverny. Era como coger el personaje de Monet. Sí. Pero yo, si me permites la expresión y la simplificación, ¿Monet te sirvió de entrenamiento para hacer sola? A ver, sí... ¿Entiendes la pregunta? Sí. Sí, no. Sola es un proyecto que se va montando con el tiempo y cuando se firmó... El estilo es heredero, digamos, de Monet. Sí, evidentemente, pero porque viene... O sea, cuando acabo Monet, diría que aparto la última página de Monet y pongo la primera de Sola y tengo las pinturas ahí, o sea que casi no me cuestiono el cómo voy a hacerlo. Sí, al principio de Sola lo sufrí porque estaba demasiado monetizado, y no monetizado de monedas, sino del señor Monet. Y me costó un tiempo encontrar el recorrido del discurso propio de Sola. En las primeras páginas yo me doy cuenta del sufrimiento que tengo yo, hasta el punto que cuando las primeras 10 páginas me decía, tengo que volver a empezar. O sea, ahora que empiezo a tener las cosas claras, tengo que volver a empezar. Pero preferí tirar adelante. Yo creo que si no, estaríamos todo el rato volviendo para atrás, sí, claro, rehaciendo las primeras 10 páginas, ¿no? Y aún estaría ahí. Evidentemente sí, claro. Yo cuando empiezo Monet no he pintado una página de wash en mi vida. Cuando acabo Monet he pintado 88, casi 90 páginas de cómic en wash. Cuando estoy acabando Sola, que son casi 70 páginas de TVO a wash también, empiezo a decir a colegas creo que ahora empiezo a entender la técnica. Creo que ahora... Al principio pintaba, pinto, no sé, no tengo ni idea. Y poco a poco vas entendiendo qué puedes hacer para llegar a eso, hostia, sin pasar por ahí, me pinto unos lavados antes. Y a pesar que estamos hablando de que la técnica es la misma, el enfoque es totalmente diferente. La construcción de la página es muy diferente también. Los colores también cambian muchísimo. ¿Cómo cambias de tercio, digamos, y te metes en esta historia más marrón, digamos, que vienes de flores a una más... terrible, ¿no? Por ser el contexto de la guerra civil. Yo intento, no sé si es un error o es un acierto, el tiempo lo dirá, intento cada libro
plantearlo de la forma que yo creo que tiene que ser planteado. Intento buscar la forma más natural de contar esa historia desde lo estético, desde lo visual y desde lo estético. Creo que es una estrategia que es habitual en el cine. Una película va a tener su director artístico, su director de fotografía, su director de casting. Son una serie de personas, de visiones que van a venir a adicionarse para dar la visión última. En el TVO no, en el TVO los dibujantes normalmente dibujan igual un libro, sea un libro de aventuras en la selva colombiana en los años 40 que un libro de, es igual, Normandía, el desembarco en Normandía, por decir algo, o una serie futurista, me es igual. El dibujante dibuja lo mismo siempre, ¿no? El mismo estilo, de la misma forma, con su plumilla, con sus viñetas, con sus contrapicados. Yo creo que hay que encontrar siempre una forma de contar la historia. Desde el dibujo, desde los impedimentos, es decir, los materiales te van a hacer trabajar de una forma u otra, te van a permitir ir más rápido, ir más lento, y desde lo que yo llamo el ritmo visual, el ritmo narrativo. Monet es un libro donde conviven grandes espacios con escenas muy íntimas, donde hacemos un recorrido muy largo en la vida de un individuo, pasamos por muchos sitios, por muchos momentos, con mucha gente. En Sola vemos prácticamente dos personajes, un tercero o un cuarto quizá, en un espacio en pocos kilómetros de terreno y en muy poco tiempo de vida. Sí. Por lo que yo quería realmente que eso de alguna forma se notase, y por lo que en Sola construyó una partitura a partir del Gaufrier. El Gaufrier son las páginas de 6 viñetas, lo más clásico posible. Sí. Y a partir de esa base yo construyo. A veces no serán las 6 viñetas, serán 3 viñetas horizontales, pero siempre serán del mismo tamaño, por lo que no tengo que preocuparme sobre si esa viñeta será más estrecha para dar más tiempo, para darme espacio para otra viñeta, sino que el tempo del TVO era siempre el mismo. No tenía que preocuparme para dar un tempo porque venía dado por la simple partitura de la página. Me centraba más en las emociones que ponía dentro de la viñeta, ¿no? que lo que podía destilarse del ritmo narrativo. Pero también en sí. Has abierto el público, es decir, que personas que no estén acostumbradas a leer cómic les va a facilitar muchísimo la lectura, también niños, adultos, sí. Y eso también te abre, digamos, la perspectiva, teniendo en cuenta que por el tema puede tener más posibilidades, digamos, de que haya lectores no habituales, digamos, al cómic. Sí, ¿no? sí. Esa era la idea, también incluso desde que propongo el proyecto al editor. Yo siempre he dicho que escribo más bien, por lo menos de momento, mi carrera no es muy larga en cómic, pero escribo más para todo el mundo que solo para los fans de los cómics. Claro. Porque intento que sean temas populares, personajes amplios, que lleguen a otros sitios, y sobre todo intento salir del mundo como reconocible solo por los lectores de cómic, ¿no? Como, yo qué sé, pues hay ciencia ficción, hay aventura, hay fantasía, y eso creo que hay un lector de historia, de biografías, de curiosidades que le aliena, porque no conoce esos códigos. Es como pues hacer un ciclo de cine de terror de serie B de Roger Corman y 4 más de los años 50. Sí. Hay unos fans que van a eso a muerte, pero hay otra gente a la que le dejas fuera. Sí. Entonces, la elección del personaje y la elección del lenguaje y de la técnica también sirven para dar la bienvenida al lector que no está acostumbrado. Está claro. Bueno, aquí yo creo que, por ejemplo, tengo la teoría de que plataformas tipo Netflix o Filmin o HBO se está dando la teoría del espectador, ¿no? Que digamos que hay personas que no irían nunca a ver una película, que ahora la ven en su casa y entonces la rajan de ella en las redes sociales y piensan, pero es que esta película no es para ti. Sí, sí, sí. Porque claro, la has visto porque estás sentado en un sofá, todo el mundo habla de ella, la ves y rajas de ella, pero es que esta película no era para ti. Pero como tienes acceso y todo el mundo habla... Bueno. Es que hay una cosa importante con esto, ¿no? Que es que en cine, en televisión, pero también en cómic, hay unos guardianes, ¿no? Que son los productores, los editores, y es la gente que dice esto no le interesa a nadie. Entonces, antes en cine, en televisión tal, deciden gente muy concreta que está en unos lugares muy, muy concretos. Sin embargo, con Netflix, con estas nuevas plataformas, lo que está ocurriendo es que eso que antes llevábamos riesgo, Los Vengadores lo va a querer ver mucha gente, pero también hay espacio para ver una serie íntima sobre cómo vivía en el siglo XVII en Holanda. Claro. Y a la gente le apasiona.
y antes te hubieran dicho esto no lo quiere ver nadie, y ahora dicen ahora esto lo quiere ver suficiente gente para que compense hacerlo. Y creo que con los cómics está pasando un poco igual. Está claro. Bueno, es que quizá el error está en el consumidor, en creer que todo lo que hay en la plataforma de Netflix Es para él. es para él, ¿no? Así como no creíamos que, o sea, ya nos hubiese gustado que todo el videoclub fuese para nosotros, ¿no? Pero al final teníamos el renglón casi de cine de acción, fantasía, ¿no? De ese cine marginal que consumíamos nosotros, algunos, vaya, en todo caso, en los 80 y en los 90, Claro. que hoy en día se han normalizado, que eso es otra cosa, ¿no? Que lo que antes era marginal hoy en día es mainstream, ¿no? Pero eso es creer, ¿no? que todo el producto que está en Netflix está ahí para ser consumido para ti, que es un gran error, ¿no? Porque te vas a dar de morrazos contra productos y te vas a sacar el abono en 2 meses, vas a decir, es que Netflix está lleno de mierda, ¿no? Tienes que afinar porque Netflix es para un tipo de persona, Filmin es para otro tipo de persona, y hay como una plataforma para cada persona, que eso equivale a las editoriales más o menos. Pero antes había editoriales solo más grandes y ahora hay editoriales más pequeñas que diversifican el gusto. Y hay cosas pequeñas de Fulgencio Pimentel que no sacaría a lo mejor Planeta. Claro, pero es que debe ser así. Claro. Lo que importa es que el público sepa que lo de Fulgencio existe y haya medios, iniciativas como la tuya, que se lo lleven. De otra forma no sabrían que existe. Está claro. Hablando de historias para todos, digamos, yo también estoy a favor, digamos, de las historias que acontecen en un momento histórico muy importante, pero que lo que estamos explicando está sucediendo en la periferia, ¿no? Y por personas anónimas, desconocidas, pero que están, digamos, inmersas en el acontecimiento, sea la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y que en este caso de Sola es una persona cercana familiarmente a ti, y que es cercana también a nosotros porque es la guerra civil y pasa aquí en Cataluña y tal, ¿no? Y al final estamos haciendo como una especie de, digamos, de ventana a lo que dices tú, ¿no? A un lugar muy concreto, a una familia muy concreta y a un espacio muy corto de tiempo para reflejar lo que estaba pasando en esta gente. Y pienso que eso también es una historia que, como decíamos hace un momento, que pasa a ser universal, es decir, que se puede entender en cualquier sitio del mundo y que también es atemporal, o sea que la podemos, digamos, en el futuro volver a ella y entenderla perfectamente, ¿no? Nosotros lo que intentamos con Sola, con Denis, era convertir este relato que al fin y al cabo es fundacional en mi familia, o en todo caso en mi familia política, en la familia de mi mujer. Es la historia de la abuela de mi mujer, de la abuela de tu mujer, de la bisabuela de mis hijos, básicamente. Es la madre de tu suegra, tío, que te has ganado ya el cielo de por la madre vida, de mi suegro. Es la madre de mi suegro. Pues convertirla en un relato universal. O sea, claro. No tenía otro sentido. No es una historia que más allá de la familia tenga una importancia, porque no es la persona esta no fue un actor principal de ninguna cosa que desencadenase, no es un Monet, para que entendernos, para entendernos, pero sí que esa experiencia, o contar esa experiencia, es decir, ser capaces como autores contar qué puede ser vivir la guerra siendo un niño, teniendo en cuenta que hoy en día aún existe eso, esa circunstancia. Aún existe, intentarla contar apoyados en un testimonio real, en la memoria real. Para mí estamos matando no 2 pájaros, estamos matando muchos pájaros. Estamos matando un pájaro familiar, es decir, sacar uno de los cajones de la historia de la familia, que son esos cajones que han estado cerrados por obligación durante 40 años o más, ¿no? Claro. Que todas las familias tienen. Yo siempre digo en todas las entrevistas de promoción de Lola, en Francia y aquí digo, nuestra generación estamos obligados. Nuestra generación, nadie nos ha obligado a cerrar la boca, por lo que tenemos que mantenerla abierta, por aquellos que no pudieron abrirla. Claro. Por lo que eso era un tema que tocábamos. Otro tema que tocábamos era eso, el relato universal. Es decir, al fin y al cabo, esta historia podríamos poner en la Primera Guerra Mundial en Francia, o la podríamos poner hoy en día en Siria, o la podríamos poner en el Vietnam, y grosso modo podría mantenerse la misma historia porque no estamos contando los acontecimientos políticos. Correcto. O los que contamos tampoco cuentan en las decisiones del personaje, es decir, no se cuestiona las razones de la guerra. Yo creo que eso es algo muy importante. Hemos recibido
Hemos recibido la historia a través de los libros que han sido escritos por arriba, desde arriba. Ya. Los libros de los Altos Estamentos, los libros de las estrategias militares, de las razones, de los panfletos. Y hay una historia que es real, que nosotros la vivimos también, que es la historia del día a día, de las cosas que no son tan importantes para la historia con una H grande. Yo siempre me digo que quizá aprendería más si abriese una ventanita en el tiempo y viese el día a día de un ciudadano o una ciudadana romana, de un patricio, seguramente aprendería mucho más de Roma Ya, que con los libros de Julio César, de Roma, de etcétera, etcétera, etcétera. está claro. Pues eso es lo que intentamos hacer, desde tratando una historia de verdad como ficción, evidentemente, porque Está siempre claro. hay una manipulación de los hechos como en cualquier relato. Está claro. Hay una idea, digamos, que es lo que acaba convirtiendo las historias en épicas, que es cuando una persona normal hace algo extraordinario. Que sería el caso de Bosch, ¿no? Entonces, Sí. Tú tienes aquí también una oportunidad de explicar una historia en cómic que también es muy desconocida. Sí, iba a enlazar lo que decía Ricard, ¿no? Porque él decía efectivamente que ahora mismo pues, es más fácil leer este tipo de historias, pero curiosamente han estado publicados durante años. Es decir, estos testimonios, por ejemplo, todo lo que me he documentado ya para el fotógrafo de Mauthausen, hay gente que ya pues en los años 80, obviamente en los 70 no, pero en los años 80 ya hay mucha gente que publica sus testimonios sobre Mauthausen, pero pasan dos cosas. Una, que solamente salen en editoriales pequeñas, y otra, que el público no está preparado o no lo recibe bien o no le interesa. Ha tenido que pasar mucho tiempo más, ha tenido que Pues llegar... son imágenes muy duras, ¿no? El discurso. No lo sé. Yo, si me preguntas, creo que es generacional. Creo que depende más de que la generación de Ricard, la mía y las más jóvenes quieren leer. Y hay una generación mayor, que es la que vive la transición, que a lo mejor no quería que le hablaran de todo eso y ahora está volviendo a ello. Pero creo que el interés mayor es de los que nuestros abuelos vivieron eso y no nuestros padres. Porque, bueno, quizás se han quedado cosas por contar o necesitamos terminar de entender lo que ocurrió. Entonces, el fotógrafo de Mauthausen es una de estas historias. Ya la cuenta Benito Bermejo en su libro homónimo, porque yo cuando conocí a Benito le dije, te voy a robar el título. Y él me dijo, con todo gusto, adelante. Y bueno, pues Benito publicó este libro que es más histórico sobre el universo de Mauthausen y sobre la vida de Francesc Boix. Y lo mismo, me pareció que era una historia muy, muy interesante, pero para cine o para cómic, ¿no? Y bueno, yo en su día, yo sigo siendo guionista de cine, en su día intenté levantarla como película, no pudo ser porque coincidió con los años de la crisis y dije, bueno, pues el cómic me va a dar mucha más libertad. Antes me decías que es un proyecto anterior a Monet. Sí, yo es el primer proyecto que, insisto, como iba a ser una película, de hecho la lleva varias productoras, hay interés, cae la crisis, me dicen esto durante unos años no va a ser posible, pero me emperro en que esto tiene que salir adelante y lo que ocurre es que, claro, me doy cuenta al final de que es mejor que salga en cómic, porque en cine esta peli pues puede tener, no sé, 4 o 5 millones de presupuesto y puedes hacer lo que puedes hacer, pero en cómic tienes un presupuesto infinito. O sea, el presupuesto infinito son las ganas del dibujante de dibujar. Ya. Pero no necesito... Un helicóptero con una grúa para grabar. Claro, no necesito pagar nada, pero de hecho en el cómic hay una doble página con 70.000 extras. Y Sí. bueno, pues nada, Pedro tuvo la paciencia de dibujarlos y eso no lo puedes pagar. Hay que destacar la obra del dibujante Pedro Colombo y también del color, de Antxain Elanda, porque si antes hablábamos que en Monet el color era importante, aquí más todavía. Te cambia completamente la historia. Aparte que le pueden destrozar el dibujo también, ¿no? Yo creo que es el tono exacto que necesitaba esta historia y se nota muchísimo, porque además, digamos, no funcionaría, ¿no? Si no está bien escogido el color, no funcionaría. Hombre, yo tengo la suerte, o por lo menos cuando empecé a hacer cómic, descubrí una cosa que en cine es frustrante, ¿no? En cine el guionista suele estar frustrado porque en realidad tú escribes la historia, pero la participación del resto de personas cuenta más que la tuya, ¿no? Es como que el guionista es el gran ninguneado en el cine. Y en cómic me di cuenta de que eres guionista, pero en realidad eres director. Es el equivalente al director de cine, que yo puedo marcar los planos, pero también puedo marcar el acting, o sea, puedo dirigir a los actores,
y también puedo dirigir la fotografía. Entonces yo a Pedro le propongo desde un principio, le dije, mira, cuando entren en Mauthausen es un invierno muy largo de 5 años y al salir ya que podemos meter otros colores, pero tenía que ser muy uniforme. Entonces Pedro y Enchane, que trabajan juntos, son equipo creativo y también marido y mujer, entienden esto perfectamente y vamos a ese mundo monócromo, ¿no? Del invierno eterno de Mauthausen. Está claro, ¿no? Sí, de grises y marrones y tal. Sí, pero porque incluso recuerdo una anécdota, que es que durante la presentación en Francia hubo una persona que nos dijo que eso no era creíble, porque de alguna forma, ¿no? ¿Cómo va a ser 5 años todo este ambiente tan oscuro y tan negro? Y bueno, pues había gente de la asociación de Mauthausen que se quedó un poco ahí como, ¿qué quiere decir esta persona? Y le dije, mira, para nosotros nuestra filosofía es que el sol no salió hasta que no llegó la liberación. Y les faltó aplaudir. Quiero decir, ahí entendieron perfectamente que da igual si hace sol, tú eres un deportado en un campo de concentración y tu emoción o tu mundo emocional no es de alegría, por mucho que el sol te caliente ese día. Entonces nos pareció que era mucho mejor mantenerlo en un tono muy gris, como dices tú. Está claro. Eso es una historia también universal y casi, yo diría, global, ¿no? Internacional. Y también te está dando muchas satisfacciones. Aquí se acaba de anunciar la tercera edición en España. Pero aún así, a mí me parece poco. Debería ser de lectura obligada casi en todas las escuelas, ¿no? Ojalá lo fuera. Quiero decir, en España el tema de la historia es complicado porque está absolutamente politizada. Es decir, yo me considero historiador y guionista, pero es muy difícil que no se lea cualquier relato histórico, aunque te vayas a los tiempos de los íberos, es muy difícil que los periodistas, la prensa, los políticos, etcétera... Todo el mundo lo utiliza para su interés. Exacto, por eso a mí me gustó que saliera primero en Francia, porque allí no tiene ningún tipo de problema. Allí solamente estás hablando de deportados, que es algo malo, obviamente, es malo que te deporten, y están hablando también de gente que sigue en un campo de concentración resistiendo. Eso es importante, que hay muchas historias y son muy necesarias que muestran cómo los nazis maltrataban a los presos y bueno, hay una denuncia del dolor y de la violencia, pero en nuestro cómic o esta historia es diferente, es de resistencia, es de gente que llegó allí al campo y dijo, no vamos a dejar de ser quien somos y vamos a seguir haciendo la guerra a nuestra manera, sin armas, pero con los recursos que tenemos. Y eso creo que es universal, eso es una historia de resistencia. Entonces, si se quiere leer en términos políticos, obviamente se va a leer, pero creo que la primera lección es moral y vital, y luego la segunda es política. Está claro. Bueno, dejas indirectamente o directamente, no lo sé, el mensaje de que esta gente no pudo volver a España. Es decir, que más o menos, digamos, se fue recolocando Europa en cada cosa en su sitio, menos España. Eso es un hecho, es decir, todos los deportados de todos los países europeos tenían un sitio al que volver. Los españoles no, y tuvieron que quedarse deportados en Francia porque, por un tecnicismo legal. A ellos les capturaron con uniforme francés porque era gente que en la retirada se había ido a Francia y muchos habían terminado trabajando en el ejército francés, no como militares, sino como personal de apoyo, cavando trincheras, reforzando la línea Maginot, pero llevan uniforme francés. Y eso hace, no sé si según las leyes de la guerra o qué, pero hace que cuando termine el conflicto, esas personas tienen que volver a Francia y ser acogidas allí. Entonces, cuando hemos hecho... No hay firma a la que no haya venido un descendiente de deportados, que son personas que allí se han sentido bienvenidas, que tienen una identidad española todavía muy fuerte, pero que se sienten olvidados por el gobierno español, por las autoridades y por toda la gente que tendría evidentemente que pagar su respeto a estas personas. También comentas tú en la introducción del cómic que tienes que tomarte licencias, es decir, que tienes que al final resumir, tienes que hacer, entre varias personas hacer un único personaje, pero también reconoces en el documento que tienes la aprobación de, pues en este caso, de la Asociación de Amical. Explica un poco cómo hay ese trabajo de definir una trama que se pueda explicar y que sea coherente y sacrificando pues nombres, ¿no? Que al final realmente el único nombre real es el de Frances Boix. Entre los españoles sí. Como bien dices, es un proyecto o es un enfoque que te crea una dificultad, que es
tengo que contar una historia real de la forma más fiel posible, pero las fuentes, que es en lo que se basa un historiador, ya sean primarias, secundarias o tal, las fuentes no me dan todas las respuestas. Ya. ¿Qué hago? Bueno, pues tengo que hacer un trabajo de guión, que es meterme en los personajes, meterme en lo que ocurrió y tratar de reproducir lo que pudieron pensar, sentir y hacer de la forma más plausible posible. Entonces, el guionista y el historiador sienten una tensión, pero se tienen que ir dejando trabajar en uno al otro. Hay temas eminentemente prácticos, ¿no? Lo que dices, por ejemplo, de los nombres. A mí, Bosch es el preso posiblemente más documentado de Mauthausen. Se sabe bien lo que hizo, cómo era, cuál era su carácter. Era una persona irreprimible, era una persona a la vez muy alegre, muy social, no tenía problemas en irse a un SS y ponérsele a hablar del tiempo, y el otro se quedaba tan alucinado de su falta de miedo que no le hacía nada, y era muy querido en el campo. Entonces, tienes un personaje y puedes escribir sobre él. Pero si vos tenías gente alrededor de la que no sabemos lo suficiente, no tengo derecho a poner su nombre. Es muy complicado. Bueno, pues al final todos tienen descendientes, familias, es muy complicado. Claro, y ellos lo han entendido perfectamente y ahí sí me han apoyado mucho porque obviamente lo hago desde el respeto. Ahora bien, los nazis están con nombre y apellidos porque también sabemos lo que hicieron y evidentemente Bosch queda como un representante de los deportados, habla por ellos y muestra un poco la actitud general de ellos, y los nazis también, pero creo que es importante que se sepa quiénes eran con nombre y apellidos, porque ya que muchos no pagaron por lo que hicieron, bueno, pues qué menos que manchar su nombre. Está claro, está claro. Bueno, pues yo también te quiero felicitar por el trabajo impresionante que habéis hecho aquí, que también son muchos años, ¿no? También en este caso de esfuerzo y de dedicación, ¿no? 10 años. 10 años. Yo esta historia la conozco pronto, en 2004 o así, pero empiezo a trabajar en el guión en 2007, entre que haces lo que decía Ricard antes, es decir, no son 10 años. Sí, no hay un día uno y tampoco es el 100% del momento, ¿no? Pero desde que escribo la primera línea, que afortunadamente tú sabes que los ordenadores se quedan con la fecha de cuando has creado el documento y lo puedes decir con exactitud, desde que escribo la primera línea hasta que el cómic se publica, pasan 10 años. Ostras. Es mucho. Es mucho, sí, sí. Bueno, y luego, no vamos a entrar ahora, pero que al final se acaba haciendo porque hay una producción francesa, ¿eh? Es decir, que eso es otro tema, ¿no? Un tema de discusión. Sí, esto da para otro tema. Ahora me decís al principio de la charla que estabais trabajando otra vez juntos, ¿no? Sí, es decir, dos proyectos. Sí. Uno que el que estamos trabajando. Explicar lo que podéis explicar, ¿eh? Hasta dónde. Sí, yo creo que se puede, a estas alturas ya se puede contar todo. El que tenemos sobre la mesa ahora mismo, que estamos en el último tercio de producción, es Django Reinhardt, el guitarrista de jazz. Yo diría que prácticamente el inventor del jazz manouche. Como en todo lo que hemos estado contando, no vamos a contar toda su vida. Nos centramos en un episodio de su vida que consideramos que es el fundacional, el que es donde el personaje se crea. Y digo el personaje, no la persona. Es un cómic que está también está dirigido a todos los públicos, conocedores y no conocedores. Quizá tiene menos de biografía aún que el Monet. Es decir, es mucho más un relato, está tratado mucho más como una ficción. Estamos haciendo un fresco de un sitio y de un tiempo en concreto, que es las zonas periféricas de París en los años 20, donde iban todos los parias y todos los gitanos y todos los marginales de la sociedad, que es un sitio que hoy en día no es la periferia, no son las afueras, es el centro, que es Puerta Italia, si no me equivoco, pero que en ese momento eran las afueras y que se llamaba La Zona. Estamos haciendo un fresco de un tiempo también, que es en el momento en que empieza a entrar la música moderna en las vidas, en los salones, en los bares, en los clubs, y tenemos ese gitano superdotado por la música y poco más. Pues tenemos otro personaje con un grave hándicap de relaciones sociales y emocionales. Mi psicólogo a lo mejor algún día me da la respuesta, pero vamos a dejarlo aquí de momento.
Y contamos esa atracción que siente por esa música y por eso que parece estar más allá de esa música, ¿no? O sea, no sé, que puede ser quizá la libertad. Aquí o introducís la digamos, un nuevo medio que es un cómic con banda sonora, ¿no? Sí, es lo que estamos intentando. Sí, la idea es, bueno, como bien dice Ricard, mostrar esa época, mostrar esa parte de la vida de Django, pero también es una historia de superación. Claro. Es decir, es una persona que está, como bien dice él, superdotada, pero que sufre un grave accidente y pierde el uso casi completo de una de sus manos. Y aún así es uno de los mejores guitarristas de jazz del siglo XX, que no es decir poco. Entonces nos interesaba mucho saber, desde el punto de vista de un personaje que además su carácter era muy retraído, muy silencioso, era analfabeto, para él existía la música, para la que tenía un oído mozartiano prodigioso, pero no mucho más. Y bueno, nos interesaba ver cómo vive un niño eso, ¿no? Ahora mismo hay por suerte hay mucha interés en cuanto a cómo aprenden los niños, ¿no? Antes eras listo o tonto, ahora se sabe que cada niño tiene una forma de experimentar el mundo según su inteligencia emocional. Claro. Y a partir de ahí estamos intentando descubrir quién era el personaje. Y algo que a mí personalmente me interesa, igual que Monet, es de construirle. Es decir, no es un santo, no es un ser tocado por la mano divina y ya está. Es una persona normal que tiene que enfrentarse a dificultades como las nuestras, pero lo consiguen. Ya está, muy bien. ¿Puede ser novedad para Angoulême el año que viene? Yo diría que si todo va bien, sí. Para finales de año, principios del año que viene en Franco-Bélgica, ese país, Franco-Bélgica. y empalmáis con el siguiente, que por lo que habéis dicho hace un momento, era con Degas, ¿no? El siguiente es Degas, que va a funcionar como companion de Monet, en cierto modo. Yo no sé si va a ser introducido por los editores como algún tipo de continuación. Al fin y al cabo es... Como un pack. Bueno, Degas es la otra visión del impresionismo. Sí. O sea, dentro del corriente impresionista, si había dos visiones con discurso, una era la de Monet y la otra era la de Degas. Y opuestos económicamente. Bueno, ellos te dirán que con Degas vas a vender este también, ¿no? No, y ese es nuestro interés también. Va a arrastrar, sí, va a arrastrar. Sí, además es otro personaje complejo porque Degas... a Monet se le conocía por sus paisajes y poco más, y a Degas se le conoce por sus bailarines y poco más. Claro. Pero un tipo muy complejo, con un carácter muy especial, y de nuevo la idea es descubrir al público qué había detrás de ese nombre, ¿no? Quién era realmente este personaje. Y como, bueno, pues hay drama, obviamente, como en el caso de Monet, ¿no? Y hay un carácter difícil. Entonces creemos que va a ser un cómic interesante de dibujar también, porque Monet es el campo, es el mundo rural, es los paisajes, y Degas es el mundo urbano, un poco de la burguesía, pero tampoco le caían bien los burgueses, pese a ser uno de ellos. Entonces no va a mostrarnos ese mundo como un realista o como un pintor de éxito, sino que está en un término medio. Le gusta la bohemia, le gusta la canalla, porque es un turista en ese mundo. Entonces está en un punto medio interesante. Yo creo que Degas, en todo caso, la imagen que quería desprender él, y que en parte debería ser su forma de ser, es la del típico cretino cínico francés. Ya. Que a veces es una imagen que emparejamos mucho con el inglés, con la flema inglesa, con esta, ¿no? Pero realmente el francés es muy así. Y si nos fijamos, los grandes protagonistas franceses, los grandes personajes literarios franceses, son unos cínicos cretinos que se quejan. El francés es un quejica que me está dando las culpas ya será al gobierno, o si no es al gobierno será a los banqueros, y si no será... Se quejan más que nosotros. Y Degas era un tipo así. O sea, nunca nada estaba bien para su gusto, pero lo hacía por vicio, ya era por su persona, ¿no? Nada podía estar bien para él. Sí, bueno, es un personaje histórico, digamos, con mucho más carácter, digamos, que en el caso de Monet, ¿no? Por ejemplo, que pasa más desapercibido. No sé si aquí revelo algo, si no me lo dices. Está todo en las enciclopedias. No, iba a decir, para ponerte los dientes largos y darte una pequeña exclusiva con el cómic. Ricard ha trabajado Monet en una técnica muy concreta, que es el gouache, pero a lo mejor nos quiere decir o no cómo va a trabajar, cómo ha trabajado en Django. Dilo tú, ya has empezado. No, te lo dejo ahí. Primicia, a ver. No, con pastel. O sea, si algo nos acerca, ¿no?, a Degas son sus dibujos al pastel, sus apuntes al pastel. Creo que es la técnica que, aunque haya
tocado el óleo, evidentemente, y haya tocado la acuarela, pero si una técnica define a Degas es el uso del pastel. Pocos otros pintores o artistas han sido célebres por el pastel. Lo han tocado todos porque es una técnica de aprendizaje. Está claro. Sí. Pero bueno, cosas que descubres documentándote, pues él en realidad admiraba a los pintores Pompier, ¿no? Adoraba el rococó y él aprende de ahí. Lo que pasa que es un gran pastelista que revoluciona la técnica del pastel. La toma donde la dejaron los pintores rococó, la técnica se abandona prácticamente durante muchos años, que se va cogiendo y dejando, pero bueno, quizá Ricard sea el siguiente gran pastelista. Bueno, de momento se podrán disfrutar. Mientras haga el TVO tengo suficiente. De momento podremos disfrutar de exposiciones de originales, que eso también con el tema de los ordenadores ha sido a veces muy complicado. Yo organizo exposiciones, a veces es muy complicado, digamos, porque al final acabas imprimiendo Creo que o no existen los originales. Es la digamos. forma también como autor de dar valor añadido a tus páginas, a la obra, al fin y al cabo. Bueno, seguro, sí. Porque trabajando en color directo, los procesos mentales, neuronales y físicos son absolutamente diferentes. Y pasa algo muy divertido que se llama accidentes. Pasan cosas que no puedes controlar y que no puedes hacer un control Z. Y que tienes que, uno de dos, asumir esos errores dentro de tu trabajo o volver a empezar. Volver a empezar, está claro. O sea que, y eso se pierde con el ordenador, con el trabajo digital. Tiene sus gracias. Trabajo. Hay una parte de mi trabajo que es digital. Te permite editar, corregir, te permite muchas cosas una vez has acabado tu trabajo. Está claro. Pero a mí hacer el trabajo desde dentro de lo digital no me aporta nada. De hecho, soy consciente, y eso daría para otra charla, pero soy consciente de que lo digital, a mí, cada uno es distinto, a mí no me enseña nada, no aprendo nada. Es decir, he hecho libros 100% digital de los que no guardo prácticamente ni recuerdo ni recurso aprendido. O sea, he aprendido atajos de teclado, he aprendido a bajarme pinceles de páginas de otros autores, pero no he aprendido nada. Y un libro como Monet, como Sola, como el Django que estamos haciendo, como el Degas que haremos, cada página, yo creo que recuerdo el sudor vertido en cada página. Bueno, y que tienes un patrimonio importante también. Bueno, eso ya es secundario, sí. Y una cosa más, que no va a decir él porque es muy modesto, pero sí la puedo decir yo, que es la parte heroica de trabajar como él hace, es que tarda el doble o el triple en hacer un álbum, con lo cual tiene que vivir mientras hace ese tiempo, y él podía ganar más dinero, hacer más proyectos, sacar más cómics si lo hicieran digital, pero es una elección realmente de compromiso y es admirable. Y nosotros los aficionados te lo agradecemos muchísimo. Bueno, lo agradezco a los dos. Estoy encantado de que tengáis estos dos proyectos en marcha, quiere decir que podéis empalmar, y eso también es muy importante hoy en día. Sí. Os agradezco muchísimo la complicidad, me lo he pasado muy bien hablando, la complicidad que habéis tenido aceptando la invitación de venir y la charla, que yo creo que ha sido muy, muy interesante, y al final nos has dado una novedad, una primicia, pues hoy encantado de poder compartirla con todos. Espero que nos podamos ver en el futuro, que podamos coincidir más veces, señal de que también vais publicando, y de momento tenemos en perspectiva estas dos obras que van a tardar, como decíamos al principio de la charla. Tenemos para rato. Tenemos para años. Rato. Dos obras juntos. Yo estoy trabajando con otros dibujantes y él está trabajando con otros guionistas. Pues bueno, a ver si mantenemos la máquina en marcha. Muy bien. ¿Queréis hacer algún último comentario, alguna otra cosa? No, nada. Agradecer a ti. Por supuesto, a ti, a la FNAC y a estas iniciativas. Una cosa que te comenté al principio y la repito, que es muy valiosa, es que trabajas con autores y obras que no son de novedad, y nos parece importante no solo para consolidarlas, sino porque hay obras que no demuestran digamos, su validez, su viabilidad, su popularidad en el momento en que salen, sino que es lo que se llaman los editores, o sea, no es un bestseller, es un sleeper. Long seller. Un sleeper, sleeper es en cine, long seller en cómic, ¿no? Que es el cómic o la obra que poquito a poco se queda ahí y vende durante mucho tiempo. Nosotros es lo que queremos hacer, no realmente obras que lo peten y se olviden, sino cosas que queden en el tiempo, y con tu iniciativa nos ayudas.
Pues yo encantado, estoy encantado de haberos conocido, de haber hablado con vosotros y de haber contribuido a esta difusión, y este podcast va a quedar también en internet, que con el paso del tiempo yo creo que también va a tener validez igualmente, porque la charla igualmente va a ser universal como vuestras obras. Sí, justamente no son obras ni son novedades ni son de actualidad, o sea que están siempre presentes. Lo que decíamos hace un momento, universales, atemporales y globales también. Atravesando el siglo. Muchísimas gracias, Ricard. Muchas gracias. Muchas gracias, Salva, y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias.